Bien, la Juventus recibía al Nápoles en casa y esto hacía saltar algunas alarmas porque el partido de la ida fue un partido en el que la Juve dejó una muy mala impresión, dejó un rendimiento bastante bajo y se quería ver si todos estos partidos del calendario, entre comillas, fácil que todos decían de que la Juve estaba ganando porque jugaba contra rivales de menor entidad. Esta era la prueba de fuego de la Juventus y la superó con creces. Vamos a debatir un poco en los minutos que siguen acerca del partido, acerca de el planteamiento que utilizó Luciano Spalletti y sobre todo cómo esta Juventus es ya una realidad. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal, caballeros, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Estábamos hablando del partido de la Juve y el Napoli que termina 3-0, un 3-0 contundente de la Juventus ante un Nápoles que poco pudo hacer ante el equipo bianconero. El Nápoles sí mantuvo la posesión, presionó alto cuando pudo, pero tuvo muy poca claridad en el desarrollo en la creación de las acciones ofensivas y sobre todo la Juventus se mostró bastante sólida. Y una figura que quiero hablar primero, antes que todo, de una figura que emergió en este partido, una figura que ha sido muy criticada en la Juventus en los últimos dos o en las últimas dos temporadas, quiero decir. Es un jugador que se le ha dicho de todo, se le ha dicho que no tiene la calidad suficiente para ser el capitán de la Juventus, que no es un jugador con la calidad para jugar en el centro del campo de la Juventus, y no estoy hablando de otro, sino de Locatelli. Locatelli ha hecho un partido en el que, desde mi punto de vista, se consagra como el centrocampista defensivo de este proyecto de Luciano Spalletti. Y lo digo con todas las letras y sé que muchos de ustedes tendrán mucho que decir y que contestar a esta afirmación que estoy haciendo, pero lo digo basado en no solo en los datos, porque ya los datos hablan por sí solos. Hablo sobre todo de la impresión que da, las sensaciones que da. Esa es la palabra clave. Locatelli hoy se ha graduado en el centro del campo de la Juventus porque en un partido como este, en el que el Nápoles en todo momento buscó llevar la iniciativa, en el que incluso en el primer tiempo y a lo largo del partido hubo fases del partido en el que la Juventus estuvo prácticamente encerrada en su propia mitad de campo, porque el Nápoles, aunque sí no creó tantas ocasiones de peligro, pero llevó siempre la posesión del balón y ya sabemos que esta Juventus no es lo que le gusta hacer. Sobre todo ya vimos en el partido, a quienes pudieron presenciar el partido, pudimos ver a Luciano Spalletti bastante desencajado en algunos momentos puntuales del partido en la banda, porque no le gustaba lo que estaba viendo un equipo bastante intimidado por la presión alta del Nápoles. Pero bien, vamos a hablar de la formación que presentó Luciano Spalletti, que no sorprendió porque ya se esperaba, aunque sí muchos de nosotros queríamos ver una continuidad en ese 4-2-3-1 que tan bien le estaba funcionando en los últimos partidos. El Luciano Spalletti, que se las sabe prácticamente todas y conoce bien y ha estudiado muy bien al Nápoles de Antonio Conte, sabía que un 4-2-3-1 quizás tendría la tendencia a ser demasiado abierto en defensa, y sabiendo que no iba a poder mantener la posesión del balón por largos periodos de tiempo, era mejor presentar un modelo, un sistema en el que la Juventus se encontrara mucho más cómodo defendiendo en bloque bajo. Y así lo hizo, apostó por el 3-4-2-1, en el que
la línea de tres compuesta por Kalulu, Bremer y Lois Kelly fue prácticamente inexpugnable, ayudada también por esa línea de cuatro centrocampistas, contando los dos carrileros, que en este caso fue Cambiaso y McKennie. McKennie es un jugador que me encanta. Este jugador aparece por todos lados, es un jugador que salvando las diferencias en cuanto a calidad y a juventud, me recuerda mucho a Fermín del Barcelona. Es un jugador que lo mismo está en ataque, que está en defensa, y en este caso jugando en el carril derecho, no solo aparecía como extremo derecho, sino también ayudaba en defensa, aparecía también detrás del 9, aparecía en el centro del campo. Él es un jugador todocampista, como se suele decir. Luego también en el centro del campo, la dupla de Locatelli y Kefren Turán. Bien, Locatelli, ¿qué les puedo decir? Locatelli fue impresionante porque quiero destacar que en los momentos que más se necesitaba de Locatelli, no solo de Locatelli, sino de un jugador que tuviera el temple para mantener el balón en los pies, para buscar la falta, cuando la Juventus estaba siendo prácticamente aplastada hacia su propia mitad de campo, hacia su propia portería por parte del Nápoles, que no dejaba al equipo bianconero prácticamente tener el balón. Aparecía siempre Locatelli con el balón en los pies buscando la falta, ganó alrededor de 3 o 4 faltas en el centro del campo en momentos apremiantes, en momentos difíciles que permitieron respirar a la Juve, porque en momentos así ya sabemos que cuando el equipo se siente digamos, intimidado y se siente presionado por el rival, pueden venir equivocaciones, pueden venir despistes, y siempre es bueno parar el partido, ganar una falta, al menos hacer que el equipo salga de donde está atenazado, o sea, estaban prácticamente en su propia mitad de campo. Y entonces ahora, en la delantera fue Francisco Concienzao, Yildiz y Jonathan David. Bien, de Jonathan David y Yildiz, palabras solo de elogio, han hecho los dos partidos impresionantes. Aquí me quiero detener en una parte bastante no negativa, sino menos brillante, que fue el partido de Francisco Concienzao, y no por gusto en el minuto 50 de partido, o sea, 5 minutos después, 8 minutos después, en el 53, algo así, del partido, 8 minutos después de iniciar el segundo tiempo. Locatelli estaba diciendo, Spalletti decide de hacer los primeros cambios, y el primer sacrificado no fue otro que Francisco Concienzao. Y es que el equipo lo pedía gritos pedía gritos el cambio de Francisco Concienzao, porque un jugador que al menos en este partido aportó poco o nada. Un jugador que su fuerte es tener el balón en los pies, y lo vimos tímido, lo vimos indeciso, lo vimos bastante errático con el balón en los pies, fallando controles fáciles, un gol que falla que es prácticamente cantado. Y yo digo que es un gol que falla porque en la manera en que se dio la jugada, que al quien no la ha visto le digo, es prácticamente un pinball que sucede en el área del Nápoles, y el balón le cae a Francisco Concienzao delante del portero sin ninguna presión, y de alguna manera controla de un modo bastante deficiente para un jugador de su calidad, y después define, sí, raso, pero demasiado débil. Un disparo débil, un disparo que lo detiene Buongiorno ahí mismo en la línea de la portería, y evita el 2-0, que en ese momento hubiese sido bastante difícil para el Nápoles recuperarse. Ahora, mi opinión sobre el jugador, sin ponerle tantas críticas, sin lanzar tanto hate, simplemente que para mí no es un jugador ahora en estos momentos que en partidos como este se ve que tiene dificultad. Es un jugador que te aporta bien poco en defensa, es un jugador
que por sus cualidades físicas, que no son las mejores, es un jugador pequeño, es un jugador ligero, sus habilidades son de ser rápido, de ser escurridizo, de ser regateador, y ahí está su fuerte, y ahí es donde espero que el jugador pueda crecer y dar lo mejor de sí, porque de lo contrario no tiene lugar para ser titular en esta Juventus. Al menos desde mi punto de vista fue de lo más bajo de rendimiento en el partido de la Juventus. Sobre todo porque esa formación inicial del 3-4-2-1 de Spalletti no le dio tanto resultado en el primer tiempo, más allá del gol de Jonathan David, que marcó como lo que es un delantero centro. Usó todas sus cualidades físicas para luchar el balón y ser prácticamente un guerrillero ahí en el área pequeña, y logró definir bien a la izquierda del portero, prácticamente sin ninguna oposición. Ahora, en el segundo tiempo el cambio fue importante porque sobre todo la salida de Francisco Concienzao sobre el minuto 50-55 fue que salió. Y Spalletti dio entrada a Miretti. Miretti es un jugador que se adapta muchísimo más al sistema que tanto está dando buenos resultados a la Juventus, que me gusta muchísimo, el 4-2-3-1, y eso fue lo que hizo Spalletti, cambió completamente, colocó a Miretti al puesto de Concienzao, pero haciendo lo siguiente: Miretti se colocaba como media punta detrás del 9, mientras que Gildis se abría a la banda izquierda y McKennie se adelantaba a la banda derecha. ¿Qué sucedió? Que también, sobre todo, Gildis se movía mucho mejor, sobre todo teniendo más libertad en la banda, porque en el primer tiempo, estando un poco más centrado, sufrió un poco más las marcas de los defensores del Napoli. De otra cosa, sí, también está el desempeño de Kalulu, que Kalulu ya sabemos que como lateral derecho, porque en todos estos cambios que se hicieron, Cambiaso se retrasa y no es más carrilero izquierdo, sino que pasa a ser el lateral derecho, que también la entrada de Cabal le da un poco más de aire, porque sale también Cambiaso, que había derrochado también energía en el primer tiempo, y entra Cabal, que ayudó muchísimo a la fase defensiva y sobre todo a la creación de oportunidades, porque vimos una Juventus en el segundo tiempo, después de los cambios, sobre todo más desenvuelta, una Juventus que encontraba mucho mejor a sus referencias y a sus referentes, como estoy comentando ahora, no solo a Miretti en esa media punta, sino también a Yildiz apoyado a la banda izquierda, a Locatelli y Thuram en el doble pivote. Era mucho más fluido el juego, y ya el Nápoles, aunque sí continuaba a mantener la posesión del balón, no era tan fácil entrar y sobre todo resistir las verticalizaciones recurrentes de la Juventus cada vez que recuperaba el balón. Bien, fue un partido categórico de la Juventus, lo tengo que decir. El equipo merece muchos elogios. Y ahora a pensar en la Champions, en la que toca ganar para terminar con broche de oro esta fase de liguilla. Y quién sabe si no da el golpe sobre la mesa y también la Juve se clasifica entre los 8 primeros. Vamos a ver qué sucede. De momento la Juventus está en el cuarto lugar, esperando sobre todo el resultado del partido entre la Roma y el Milan, que seguramente cuando verán ustedes el video, porque yo este video lo estoy grabando hoy domingo, cuando ustedes verán el video el lunes ya sabrán el resultado, y ya la Juventus estará empatada en el cuarto lugar, o seguirá en el quinto puesto.
por el momento son 3 puntos más, 3 puntos que nos mantienen en la lucha para la próxima Champions, que es el objetivo de mínimos, recuerden. Y es importante que esta Juve haya ganado 3-0 al Nápoles en casa, porque refuerza el proyecto Luciano Spalletti. Yo lo dejo aquí, nos vemos en próximos videos y hasta la próxima.